Reynosa, México, entró un hombre drogado a su casa. Sus papás no estaban y ella, la más mayor, ¿verdad?, con el señor de sus familia, y le dejaron supuestamente ella encargada de cuidar a sus hermanitos. Y dice que este hombre drogado entró en la casa a robar, ¿verdad?, con el señor, y cuando la vio ella, y ella le preguntó: ¿qué está haciendo en mi casa? El hombre, bajo el efecto de la droga, agarró un machete y le dio un machetazo junto al cuello. Le cortó los nervios que van a su espalda, ¿verdad?, con el señor, y quedó paralizada por toda su vida. Ahí le celebraron en el hospital, porque ahí tuvo que estar internada en un hospital hasta que murió. Pero dice que allí, ¿verdad?, con el señor, Dios le empezó a ministrar a su vida, y a veces hombres de Dios iban a orar por ella. Pero fíjese la bendición. Esta jovencita tenía una relación con Dios bien hermosa con el Señor. Los que iban a orar por ella, al final, ella oraba por los que iban a visitarla. Pero tenía un refrán que decía: el que no va a la iglesia, el que no lee la Biblia, está enfermo. El que no ora, está grave. Y el que no va a la iglesia, ya es un cadáver. ¿Por qué? Porque estaba muerto ya, ¿verdad?, con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover, uno siente, ¿verdad?, esa presencia hermosa, preciosa, que no la podemos explicar con palabras, con el Señor. Solamente cuando la experimentamos en nuestro corazón podemos decir: yo sé lo que está hablando esta persona acerca de la presencia de Dios. Así de que en esta tarde, ¿verdad?, qué bueno que usted le dio la libertad al Espíritu Santo, a su espíritu, ¿verdad?, se pudo gozar unos momentos de la alabanza con el Señor, y fue una gran bendición. Amén. Bienvenido cada uno de ustedes a la casa de Dios. Aleluya. En esta tarde está Marta, ¿verdad? Marta con nosotros, una compañera de trabajo de nuestra hermana Espíndola. ¿Qué le decimos a Marta, que nos está acompañando en esta tarde? Bienvenida, Dios te bendiga. Fuerte un aplauso a Cristo por el Señor. Bueno, acto seguido queremos dar la oportunidad a quien traiga algún testimonio, un agradecimiento, algo con lo que quiera honrar a Dios. Mientras que usted se anima, ¿verdad?, con el Señor, o se prepara, ¿verdad?, con Dios, yo quiero dar gracias a Dios en esta tarde, porque había un examen, ¿verdad?, con el Señor, que uno le llaman MRI, ¿verdad?, en mi hombro, en mis dos hombros, pero más en el izquierdo, porque me ha estado molestando bastante. Tengo ya más de 2 años que sí hacen el tratamiento, que si no lo hacen, ¿verdad?, con el Señor, y por diferentes razones no se había podido hacer. Pero esta vez, ¿verdad?, esta semana pasada, nos hicieron la cita, ¿verdad?, y hay un problema que yo anteriormente no tenía, ¿verdad?, con el Señor. Cuando me operaron de mi espalda, me tuvieron que meter, ¿verdad?, todo mi cuerpo, ¿verdad?, en ese tubo, y la cara así bien casi pegando al tubo ahí, ¿verdad?, en mi rostro, ¿verdad?, con el Señor, y no tuve ningún problema. Lo único que sacaba eran mis pies. Pero esta vez fue solamente una cierta parte que me introdujeron en ese tubo, y nomás no. Dije: no, me siento como que me estoy ahogando, sáquenme de aquí. Bueno, esta semana nos tocó. Dije: Señor, tengo que ir. Ya tengo casi, más de 2 años. Señor, ayúdenme, por favor. Mi esposa también orando por mí, ¿verdad? Y luego dijeron que ella tiene que manejar para atrás, ¿verdad?, con el Señor, porque tenía que darme una medicina para relajarme, ¿verdad?, con el Señor. Y que a lo mejor me daba sueño, ¿verdad? Que dije: no, esas pastillas me quitan a mí el sueño. Pero bien, ¿verdad?, con el Señor, el punto es de que mientras que me pusieron ahí, solamente cerré mis ojos y empecé: Señor, ayúdenme, por favor. Señor, deme la fuerza. Señor, deme la capacidad. Quiero resistir los 20 minutos para un hombro y los 20 minutos para otro hombro. Señor, ayúdeme con el Señor. Y para la gloria de Dios, Él me ayudó. Y salí de allí, ¿verdad?, con el Señor, ningún efecto de la medicina. Mi esposa, ¿verdad?, se sorprendió cuando se subió al carro y iba a manejar. Dijo: ¿vas a manejar? Dije: sí, no tengo sueño. Y en realidad no tenía sueño, porque es la medicina en esta que es para el dolor y que te pone a dormir. A mí es lo contrario, me quita el sueño. Y por eso a veces, ¿verdad?, pues ya no tomo medicina, con el Señor. Doy gracias a Dios porque me ayudó a pasar esos 2 exámenes, ¿verdad?, que yo creí que no los iba a poder pasar. Pero la Biblia dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Cuando Dios está en el asunto, cuando clamamos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, y Él mira este corazón, ¿verdad?, esa necesidad, Él obra a favor nuestro. Bueno, ¿alguien más tiene algún testimonio? Un agradecimiento, una alabanza. Gracias, Señor. Sino para pasar a lo que sigue con el Señor. Aleluya. ¿No hay nadie más? Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a ponernos de pie.
empiece a buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo. Matthew, chapter 5, verse 3. Mateo capítulo 5, verso 3, por favor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mateo capítulo 5. Vamos a leer solamente un verso. Está bien cortito, ¿verdad? Con el Señor, pero un bonito significado espiritual que tiene para nosotros, con el Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente ese versículo, con el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de una pobreza espiritual, pero también de una riqueza espiritual. Y mientras que vayamos, ¿verdad?, compartiendo el mensaje, usted se va a ir dando cuenta, ¿verdad?, por el Señor, cuál es la pobreza espiritual y cuál es la riqueza espiritual. También la pobreza literal, o sea, que a veces no toda la gente en el mundo es rica, pero hay gente pobre, ¿verdad? Como Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán entre vosotros, ¿verdad? Con el Señor. Pero también hay personas ricas. Vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Con el Señor. Así que le doy esta anticipación para que usted más o menos tenga la idea, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y compartirlo con usted. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de su ayuda para que podamos tener una palabra fresca a sus vidas. Oremos juntos. Y pida a Dios que le hable a su vida, en sus propias palabras. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús, le damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido gozar. Gracias por su presencia, Señor, en nuestros medios, mediante las alabanzas que entonábamos a usted, Señor. Padre, y pedimos que esa presencia hermosa, inigualable, incomparable, Señor, y preciosa, se siga moviendo en nuestros medios y en nuestras vidas, mientras predicamos su palabra. Espíritu Santo, yo le ruego que tome usted completo dominio y control de mis facultades físicas y me guíe a predicar esta palabra. Deme la sabiduría para hacerlo sabiamente y abra el corazón, el oído de cada uno de nosotros para que podamos ser ministrados y bendecidos por su palabra. En su nombre oramos y todos decimos amén. Puede sentarse y puede ocupar su lugar con el Señor. Aleluya. Mire, el Sermón del Monte que Jesús predicó en este capítulo, ¿verdad?, con el Señor chico que hemos leído, ¿verdad?, con el Señor. Fíjese bien, no es un resumen de lo que es la fe cristiana. No, es simplemente una pequeña porción de las cosas que Dios requiere de nosotros para vivir una vida cristiana. Una vida que le honre y una vida que le agrade a Él, por el Señor. Aleluya. Siempre usted y yo tenemos que tener esto en nuestra mente. Que nuestro deber, nuestro propósito y enfoque es agradar a Dios. Cuando Jesús fue bautizado por su primo hermano Juan el Bautista en el río Jordán a la edad de 30 años aproximadamente, antes de comenzar su ministerio, dice la Biblia que se oyó una voz literalmente del cielo. Y todos los que estaban ahí presentes escucharon esa voz que vino del cielo. Y esa voz era la voz de Dios, el Padre. Y dijo, en ti yo tengo complacencia. En otras palabras, Dios se complació. Dios, ¿verdad?, estaba contento con su Hijo Jesús de que Él había cumplido todo lo que Dios le había encomendado. Pablo dice que él se preocupa, ¿verdad?, y su enfoque es agradar a Dios, no a los hombres, con el Señor. Amén. Así es de que en su corazón, en mi corazón, que siempre esté eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi deber, mi deseo es agradar a Dios primeramente, con el Señor. Aleluya. Hay un refrán allá afuera vulgar que dice, no soy moneda de oro para caerle bien a todos, con el Señor. A unas personas no le vamos a caer bien, y especialmente cuando saben que somos cristianos con el Señor. Bien, cuando
Mateo, que es el autor de este evangelio, escribe este evangelio, lo escribió y fue dirigido a los judíos primeramente. ¿Por qué a los judíos? Aunque hay 4 evangelios, cada uno de los evangelistas que escribieron el evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Con el Señor, lo escribió con un propósito. Mateo lo escribe a los judíos. Y lo escribe con el propósito de aclarar en sus mentes y en sus corazones que Jesucristo es el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Que aquel Moisés, mire, todos los judíos tienen a Moisés en alta estima. Y es bueno porque fue el líder, ¿verdad? Fue el legislador, fue el libertador que los sacó de Egipto para llevarlos y introducirlos a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, Jacob y luego a Israel. Pero Moisés murió. Y antes de que Moisés muriera, Moisés dijo que de entre el pueblo de Israel Dios iba a levantar a uno que iba a tomar el lugar de él. Los judíos en aquel tiempo no lo entendieron. A veces nos pasa a nosotros algo así. Alguien nos dice algo, ¿verdad? Puede ser alguna información, pero a veces como que no alcanzamos a entender y a captar lo que se nos está diciendo. Y a veces tenemos que decir, ¿qué dijiste? ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿Verdad? Porque queremos estar seguros de que entendemos lo que nos están diciendo. Los judíos no entendieron eso en ese momento. Pero Moisés estaba haciendo referencia a que un día vendría Jesucristo. Y él ocuparía el lugar de él, ¿verdad? Con el Señor. Mire, de hecho Moisés no introdujo a Israel a la tierra prometida. Fue Josué. Pero lo que Mateo está tratando de hacer aquí, ¿verdad? Y lo escribe dirigido a los judíos para aclararles y hacerles saber que Moisés tuvo su parte, ¿verdad? O fue algo parcial, pero Jesús va a cumplir todo el propósito de Dios para nosotros, el ser humano. Amén. Esta es la razón por la cual Mateo describe o escribe, ¿verdad? Con el Señor este evangelio para ellos, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Ellos tenían que entender que había una nueva ley. No la ley que Dios le dio a Moisés en el desierto. Como los 10 mandamientos, perdón, ¿verdad? Que es muy famoso conocer, ¿verdad? Aún los inconversos dicen los 10 mandamientos. Pero bien, sabemos que son más mandamientos. Como hemos dicho muchas veces, 613 mandamientos en total por el Señor. Entonces, lo que Mateo también quiere hacer enfoque es de que hay una nueva ley. No la ley que Dios le dio a Moisés, sino la ley del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu Santo, es decir, es lo que ahora el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres a que escribieran toda la Biblia. Por eso la ley se le llama la ley del Espíritu, porque fue el Espíritu Santo que inspiró, guió a escribir todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de sus promesas, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, la vida eterna y la condenación eterna. Todo esto el Espíritu Santo inspiró, guió a estos hombres a escribir la Biblia con el Señor. Y esta Biblia es la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el nuevo guía, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Mire, en aquel tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Con el Señor, que los judíos, esto les fue bien difícil de aceptar y de creer. Vuelvo a repetir, porque ellos tenían en su corazón que Moisés era el legislador, el libertador, ¿verdad? Con el Señor, y eso es la verdad, volvemos a decir. Pero Jesús vino a cumplir todo, incluso lo que Moisés no pudo hacer con el Señor. Hubo varias sectas, escuche bien, hubo varias sectas que estuvieron en contra de las enseñanzas que Jesús vino y enseñó, las predicaciones, todo lo que Jesús hizo. Hubo varias sectas. Para ese tiempo, escuche bien, para ese tiempo, cuando Jesús viene, todo judío estaba en espera del Mesías, pero tenía una información errónea, equivocada. Y esas sectas fueron principalmente los fariseos.
Luego los escribas, los celotes, los saduceos, por lo menos 4 sectas se opusieron al ministerio de Jesús. Y la gente tuvo mucho problema para recibir, para asimilar, para poder entender que Jesús era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios que Dios había prometido. De hecho, en la actualidad hay muchas sectas que siguen causando confusión al mundo entero. Hay muchas religiones que siguen causando confusión en el mundo entero. Cuando le hablamos a una persona del amor de Dios y que Dios ofrece, da gratuitamente perdón de pecados y vida eterna en el nombre de Jesús, la persona dice, yo tengo mi religión, yo tengo mi propia creencia. ¿Por qué? Porque han oído enseñanzas erróneas, que no es conforme a la Biblia. Y si usted les pregunta algo de la Biblia, dice, no soy religioso. No conozco mucho de la Biblia, pero esto lo tengo bien agarrado en mi corazón, ¿verdad? Y no se trata aquí de presentar, y no es una religión más, la fe cristiana. La fe cristiana no es una religión, es una relación personal, individual, que el ser humano establece por medio de Jesús para con Dios. Amén. Siempre el Espíritu Santo va a formar esa parte importante en esta relación personal que la persona establece con Dios por medio de Jesús. Porque es el Espíritu Santo que da convicción no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Amén. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, quiero que veamos ese pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 1, que dice que Jesús vino a los suyos. Lamentablemente los suyos, que son los judíos, no tenían su corazón preparado, no estaban dispuestos. Si alguien puede ayudar a alguien a buscar esa cita bíblica, se lo agradezco para que veamos este pasaje bíblico, donde nos enseña, ¿verdad?, con el Señor, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Evangelio de Juan, ¿lo tiene? Capítulo 10 al capítulo 13, perdón, verso 13. Juan capítulo 1, versos 10, 11, 12 y 13. Lo leemos juntos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Mire qué hermosa bendición Dios tenía reservada, preparada, desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme esto que voy a decir. Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios le plació de toda la humanidad que había en ese tiempo llamar a Abraham, y Dios le dijo a Abraham que de su descendencia vendría a nacer el Mesías. Pasaron muchas generaciones, ¿verdad?, con el Señor, pero Dios cumplió su palabra con el Señor. Aleluya. Cuando llega el tiempo de Dios, porque dice la Biblia en Gálatas, dice, en el tiempo de Dios, Jesús vino a nacer por medio de una mujer. Y Jesús vino para hacerse humano y relacionarse con nosotros, con el Señor. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Usted y yo. Y fíjese aquí lo que nos dice ahí. Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, a ellos Dios les ha dado potestad, que es decir, derecho, autoridad, poder de ser hijos de Dios. Lo que los judíos despreciaron, lo que los judíos no quisieron aceptar y recibir, que la bendición era para ellos primero, no lo hicieron. Quiero hacer un paréntesis. Si hubo judíos
como los discípulos, para hacer un ejemplo, de que sí creyeron en Jesús. Pero la mayoría de la nación de Israel no creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, tenían esas 4 sectas, ¿verdad? De ese tiempo tenían a toda la gente confusa. De hecho, entre ellos mismos había grupos, que un grupo seguía a los fariseos, otro grupo a los escribas, otro grupo a los saduceos, otro a los celotes. Cada quien seguía su propio grupo, ¿verdad? Con el Señor. Como el día de hoy. Cada quien tiene su religión. Pero otra vez, lo que nosotros tenemos es una fe en Cristo Jesús, una relación personal con el Señor. Jesús, cuando da comienzo a su ministerio, el Evangelio de Mateo nos dice claramente que comenzó a predicar el Evangelio. Y dice que desde ese día que él comenzó a predicar, dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, con el Señor. Aleluya. Después de que Jesús predicó, o dio comienzo a su ministerio predicando, ¿verdad? Estos versículos, o estas palabras que acabo de decir, están en Mateo capítulo 4, versos 12 al 17. Pero después de haber hecho eso, ¿verdad? Con el Señor, en los versos 18 al 23, nos dice que Jesús, ¿verdad? Con el Señor, empezó también haciendo milagros, sanidades, liberaciones a gente que estaba enferma, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Si en su segunda predicación, que ya es en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que fue lo que leímos, dice que ese día Jesús fue a un monte, a un lugar, y ahí dice que vio él una gran multitud de personas que lo habían seguido. Y lo habían seguido con un propósito, para seguir oyendo, para seguir recibiendo las enseñanzas, las predicaciones, ¿verdad? Con el Señor, que producía en el corazón de aquellas personas una convicción real y genuina. Y esa convicción era de que Jesús, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, era el Mesías prometido. No solamente gente de los judíos creyeron en él, pero de esa multitud dice que estaban ahí. Lo primero a quien Jesús les predica es a sus discípulos, y aquella multitud que estaba ahí, ¿verdad? Con el Señor, a ellos les empezó a enseñar lo que dice el Sermón del Monte con el Señor. Y el Sermón del Monte tiene tantas enseñanzas para usted y para mí, así como lo tuvo para la gente de aquel tiempo, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Estas personas, ¿verdad? Con el Señor, que habían ido y habían seguido a Jesús, ¿sabe por qué? Porque unas habían recibido de Jesús una sanidad, otros un milagro, muchos de ellos una liberación, porque estaban atados y poseídos por demonios. Otra gente, por escuchar la fama de Jesús, venían de diferentes lugares e iban a donde estaba Jesús para buscarlo y para oír de él esas enseñanzas, esas predicaciones, ¿verdad? Con el Señor, que alimentaban su espíritu, alimentaban su alma. De hecho, no sé si usted ha leído el pasaje que dice aquí que incluso, ¿verdad? Con el Señor, la gente inconversa, esas sectas que había, los fariseos, saduceos, escribas, todos esos dijeron, ¿de dónde tiene tanta palabra que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma, ¿verdad? Con el Señor? Porque las palabras que Jesús hablaba y sigue hablando son vida a nuestro espíritu y a nuestra alma con el Señor. Mire, podemos comer unas buenas comidas saludables para nuestro cuerpo físico, pero eso no alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Lo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa palabra que Jesús habla, que Jesús nos habla, produce vida en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta multitud habían oído de la fama de Jesús, habían recibido sanidades, habían recibido, ¿verdad? Con el Señor, muchos beneficios y bendiciones de parte de Jesús. La gente, escuchen bien esto que voy a decir aquí.
La gente agradecida seguía a Jesús. Cuando usted y yo hemos recibido algo de Jesús, ¿cuál es nuestra actitud hacia Él? Agradecimiento. Agradecimiento. Y esto es lo que a veces, miren, nuestra propia familia o personas que nos conocen en nuestro trabajo, ¿verdad? Compañeros de trabajo, dice, ¿qué tanta cosa por ir a la iglesia? ¿Qué no puedes fallar, verdad? Que o vamos a ver acá. Es que ellos no entienden, no comprenden que estamos agradecidos con Dios. Y cuando estamos agradecidos con Dios, queremos simplemente seguirlo a Él y decirle, gracias Señor porque me rescató. Gracias Señor porque perdonó mis pecados. Gracias Señor porque me ha sanado. Gracias Señor porque me ha bendecido. Gracias Dios porque me ha prosperado. Gracias Dios porque día a día me protege. Hay tanto por qué darle gracias a Dios por tantas cosas que Él hace en nuestras vidas, por el Señor. Miren, cuando alcanzamos a entender claramente que toda buena dádiva y todo don perfecto, toda bendición que hemos recibido viene de Dios, simplemente tenemos que ser agradecidos con Dios. Otra vez, mucha gente no entiende eso, no nos entiende a nosotros, pero nosotros sí entendemos. No hemos hecho un pacto, no hemos hecho un compromiso con el edificio. Conmigo no, usted ha hecho un pacto, usted ha hecho una relación con Cristo. Porque Él fue quien llevó su pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Su sangre que Él derramó en la cruz es la que nos ha lavado y nos ha limpiado y nos ha regenerado con el Señor. Aleluya. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 17. Lucas 17. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Este versículo o este pasaje que vamos a mirar nos va a ayudar también, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, a entender el por qué nosotros seguimos a Jesús en agradecimiento. Lucas 17, ¿lo tienen? Ok. Dice el verso 12 en adelante. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado con el Señor. Mire, de estos 10 hombres que Jesús sanó, ¿cuántos regresaron? Y se postraron. Postrarse quiere decir literalmente así, miren. Así. Eso es postrarse. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Y a gran voz glorificaba a Dios. Oiga, había recibido una sanidad que en ese tiempo no había medicina, no había doctores, no había ciencia que pudiera sanar una persona con lepra. Solamente el poder de Dios lo podía hacer. Por eso cuando Jesús entró en la aldea, aquellos 10 leprosos a una distancia le dijeron, Señor, Maestro, Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Por esa enfermedad que ellos tenían, no podían estar, no podían convivir entre la sociedad, entre su familia, porque esa enfermedad, la lepra, era una enfermedad contagiosa, y la lepra era una enfermedad que literalmente se caía la piel, se caía el cuero y se comía el hueso. O sea, la gente poco a poco iba quedando sin manos, ¿verdad? Sin dedos y sin manos. Era una enfermedad terrible con el Señor. Por eso dice que tienen que vivir apartados, lejos, ¿verdad? Con el Señor de la sociedad. Pero cuando vieron a Jesús, ellos sabían que Jesús los podía sanar. Cuando tú y yo sabemos que Jesús es el único que puede hacer una obra, un milagro, una sanidad, una respuesta a una necesidad, clamamos a Él, buscamos a Él, porque Él tiene el poder, Él tiene la solución, Él tiene la respuesta a tu necesidad. No importa cuál sea, con el Señor, Él es la solución, la respuesta a nuestra necesidad. Pero escucha bien aquí. De los 10 que fueron limpiados, sanados, solamente uno, dice, y era samaritano, es decir, uno extranjero. Cuando Jesús lo ve, le dice, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? Santo es el Señor, aleluya. Las otras personas que han recibido el milagro más grande, el beneficio más grande en su vida, perdón de pecados y vida eterna, ¿dónde están? Gloria a Dios, Señor, aleluya. Aquí es cuando se demuestra lo agradecido que estás con Dios. El que vas a aprender a seguirle a Él todos los días de tu vida. Cuando estás próspero y cuando estás en necesidad. Cuando estás sano y cuando estás en una enfermedad. Cuando estás en una situación terrible y cuando está todo bien. Tenemos que seguir a Jesús todo el tiempo. No por un corto tiempo, sino todos los días de nuestra vida. Eso es cuando la persona está agradecido, sabe ser agradecido y demuestra ese agradecimiento al Señor. Por eso esta gran multitud que fue al lugar donde Jesús estaba con sus discípulos y viendo a Jesús la necesidad de ellos, empezó a darles una enseñanza, Gloria a Dios. predicación, el sermón del monte. Gloria a Cristo, aleluya. Y el primer versículo que leímos de este sermón del monte, que es el verso 3. Vamos a entrar en ese versículo. Siempre decimos esto, ¿verdad? Y si lo que hablamos ahorita fue la introducción. Ahorita sigue, ¿verdad?, el mensaje. El versículo 3. Hay una pregunta. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Who are the poor in the spirit? ¿Quiénes son los pobres en el espíritu? Cuando no alcanzamos a entender las cosas espirituales, déjenme explicarle esto. Es porque todos nosotros, antes de venir a los pies de Jesús, todos, no importa quién sea, no importa el color, su nacionalidad, su posición social, si es rico, si es alto, si es famoso o no, toda persona, antes de venir a los pies de Cristo, tiene una venda espiritual, no literal, pero espiritual, en sus ojos, que no le permite ver la verdad espiritual que la Biblia nos enseña. Y eso es un gran problema, porque cuando la persona no alcanza a entender eso, ¿verdad?, con el Señor, agarran las cosas y las entiende, las interpreta de una manera literal. Este pasaje, como dije al principio, no es un resumen, o sea, no es todo lo que la vida requiere para que una persona sea salva y pueda tener la vida eterna. Es solamente una pequeña porción. Una pequeña porción. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, por el Señor? Para empezar, aquella multitud que había ido a seguir a Jesús era parte de esa gente, ¿verdad?, por el Señor, que eran pobres en espíritu. Desde la caída, escuche bien esto, desde la caída de Adán y Eva, el mundo entero vino a ser una humanidad pobre en el espíritu.
Antes de la caída, a desobedecer a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando alguien toma una decisión equivocada, él o ella va a sufrir las consecuencias. Nadie más. Señor, aleluya. Puede afectar y afecta, ¿verdad? Puede ser al resto de la familia, pero el más afectado va a ser él. Lo que Adán y Eva hicieron, desobedeciendo a Dios, ha afectado a todos nosotros, a toda la humanidad. Aquí es donde quiero que entienda que el pecado y las decisiones erróneas que tomamos, el primero que va a sentir y va a sufrir y va a pagar esas consecuencias es quien lo hace. Lamentablemente a veces el resto de la familia también sufre por esa decisión, por esa desobediencia. Aquí nos encontramos hoy usted y yo como seres humanos sufriendo. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿para qué me trajiste a este mundo? Mis padres, ¿para qué me trajeron? Eso no es cuestión que tú tienes que decirle a Dios. Él sabe por qué te trajo. Tú no eres un fracaso. Tú eres un propósito, un plan específico de Dios. Aunque muchas veces hay quienes le dicen, ¿verdad? Eres un fracaso, eres una equivocación. Tú naciste por equivocación. No deberías haber nacido en este mundo. Esas son versiones y palabras que vienen directamente de Satanás para, mira, bajar el autoestima de la persona. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza con un propósito. Nadie como ser humano, y quizás lo que voy a decir, ¿verdad? Pastor, ahí está mal usted. Incluso a veces los hijos que nacen por un abuso sexual. Incluso esos. Yo he escuchado testimonios de personas que han nacido así. Mire, hace unos años conocí a una persona que es un cantante famoso cristiano americano, que cuando él nació, o sea, cuando su madre quedó embarazada de él, era porque ella andaba, ¿verdad?, en el pecado, en la maldad, en las drogas. Y cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, quiso cometer y llevar a cabo un aborto. Pero por consejería no lo hizo. Y varias veces estuvo a punto de hacerlo. Eso lo cuenta él porque su mamá se lo platicó después, lo que ella quería hacer. Y dice que después cuando nació, lo que ella quería, ¿verdad?, era matar a ese niño. Porque no lo quería. Pero dice que cuando iba rumbo, ¿verdad?, la última vez, ¿verdad?, que iba rumbo a practicar el aborto, y que ahí fue donde ya le aconsejaron y ella tomó la decisión de no hacerlo, ¿verdad?, con el Señor, oyó una voz del cielo que le dijo, no lo hagas. Yo tengo un propósito para ese hijo. Ella no lo entendió. Llegó a su lugar, ¿verdad? Le aconsejaron, ¿verdad?, con el Señor. Y para hacerle corta la historia, tuvo ese hijo. Pero no lo quiso ella crear. Lo dio en adopción. Y alguien más lo adoptó. Y cuando las personas que lo adoptaron, le hablaron del Evangelio, ¿verdad? A lo mejor en alguna familia cristiana, puede ser así, ¿verdad?, con el Señor, lo más práctico. Él creció. Y creció y empezó a aprender a tocar instrumentos. Y empezó a cantar. Ahora tiene un reconocimiento mundial. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que él dio ese testimonio. Lo conocí personalmente. Por eso, y él dice, las madres que quieran cometer un aborto, no lo hagan. Dios tiene un propósito para esos hijos. Puede ser un predicador, puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un músico. Pero Dios tiene un propósito para él. Y el Salmo 139 nos dice claramente, Dios, no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Solamente que nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que entender ese propósito, ¿verdad?, con el Señor. Adán y Eva desobedecen a Dios y todos estamos pagando las consecuencias. Desde entonces el ser humano, dijimos, se convirtió en un ser pobre espiritualmente. Por más que el hombre, el ser humano, escuche bien lo que voy a decir, porque esto también nos ayuda a entender mejor el plan de salvación y el propósito de Dios para nuestras vidas.
Por más que se esfuerce la persona, es ser buena persona, hacer buenas obras y tratar de justificarse él mismo, por más que trate él o ella, nunca puede salvarse por sí mismo. Los judíos, por medio de la ley en el Antiguo Testamento, que Dios le dio a Moisés, ninguno de ellos pudo ser salvo practicando la ley. Es más, ningún judío pudo obedecer a Dios en practicar y hacer todo lo que Dios manda en la ley. Ninguno de ellos. Y aquí es donde entramos a hacer algo importante. Los pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen su condición espiritual, que no se pueden salvar por sí mismos, por sus buenas obras, por su buen comportamiento. No se pueden salvar. Necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador, Jesucristo. Solamente uno, no hay muchos. Aunque muchos tienen, en verdad, su creencia, varios, ¿verdad?, mediadores, ¿verdad?, y le atributan sus buenas obras, ¿verdad?, con el Señor, a ellos, ¿verdad?, con el Señor. Pero no, los pobres en espíritu son personas, en otras palabras, que han reconocido su necesidad. La venda espiritual, mire bien, vaya buscando el libro de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, está en el Antiguo Testamento. Vaya buscando, mientras que yo sigo compartiendo aquí. No se olvide, Ezequiel. Mire, todo ser humano, mientras que esa venda que dijimos hace unos momentos no sea removida, la persona no va a poder entender el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Esa venda nos estorba, nos impide conocer la verdad, ver la luz de lo que Dios nos dice en su palabra. Gloria a Dios. ¿Tiene Ezequiel? Amén. Ok, déjeme buscarlo ahora yo, ¿verdad? Porque queremos leerlo juntos, ¿verdad? Con el Señor. Capítulo 11, ¿lo tiene? Déjeme ver el versículo, porque lo tengo aquí. 19. 11, 19. Y verso 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Lo primero que Dios hace por medio del Espíritu Santo es remover la venda, la ceguera espiritual que hay en cada uno de nosotros, en nuestros ojos espirituales. Segundo, lo que Dios dice aquí es que va a poner un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón, mire, el corazón nuestro, sin antes entender y conocer lo que Dios tiene reservado para nosotros, su propósito, su plan, nuestro corazón está duro. Está duro. En otro pasaje dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que golpea y rompe la piedra, hablando del corazón, hasta que la piedra es desmenuzada. Aquí le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces le invitaron a usted a la iglesia? Y usted dijo, para tal día voy. Para otro domingo sí voy. Un día de estos sí voy.
Te prometo pues, que a la otra sí voy. Ese fui yo. Ese fui yo. Muchas veces mi hermana en la carne me decía a mí, a mi esposa, ¿verdad? Vamos, te invito a la iglesia. Y lo he hecho muchas veces. Era un borracho empedernido. Pero cuando yo lo miré que llegó a mi casa un domingo, por ahí como a mediodía, a la 1 de la tarde, lo miré que llegó cambiado, bañado, peinado y toda la cosa, ¿verdad? Y lo vi con música, ¿verdad? Dije, otra vez viene este borracho empedernido a mi casa, ¿verdad? Aquí. Pero no, la música que él traía ya no era la misma que yo oía, que él oía antes. Yo tenía esa venda, no pude entender claramente que era música cristiana. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a oírlo, a verlo, tomado y la música mundana. Pero cuando lo dije, miré que era cambiada, ¿verdad? Y la persona dijo, ok, ya no viene como antes, venía todo sucio, maloliente, ¿verdad? Viene rasurado, peinado, ¿verdad? Y todo bien, ¿verdad? Con el Señor. Y me decía, vamos a la iglesia. Mire, soy sincero, muchas veces le prometí que iba a ir a la iglesia. Pero en medio de esa promesa le decía a mi esposa, ve tú primero y ve a ver qué es lo que hay allá, qué es lo que hacen, y luego, si me conviene, voy yo. Y él me decía, pues es tu hermano, ve tú primero. No, anda tú primero. Mira, esta persona es el hombre cobarde, paz. Por eso, mira, hay más mujeres en las congregaciones que varones.